Días, buenas tardes, bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Queremos darles unas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir con el conferencista y con el ancho de banda. De igual manera, los invitamos a que se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página web cimamovimientoespírita.org, Instagram, CIMA Movimiento Espírita, Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter, Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial, donde gustosamente los invitamos a que se suscriban y activen la campanita para que reciban las notificaciones de los videos de los días domingos cuando los publiquemos en diferido. De igual manera, les recordamos que al finalizar la conferencia, las preguntas deben de realizarse mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos que comparten con nosotros esta actividad los días domingos. Es muy grato reencontrarnos y de esta forma enriquecernos juntos. En este espacio que ha sido diseñado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y especialmente para la difusión de la filosofía laica, libre, pensadora, humanista y progresista. Hoy no queremos hacer grandes preámbulos porque tenemos una invitada pues de lujo compartiendo con nosotros, que ha aceptado nuestra invitación, entrevistada por el profesor Johnny Curva, presidente nacional del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, pero me voy a permitir, por ser dama, presentarla a ella primero. Es la doctora Clara Román Odio. Me va a disculpar mi inglés, una hija de gallegos y andaluces, y su inglés es pésimo. Es catedrática emérita de literatura latinoamericana y estudios latinos en Kenyon College en Gambier, Ohio. Nació y creció en Puerto Rico, hizo un bachillerato en literatura comparada en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez, una maestría en literatura comparada en Purdue University y un doctorado en la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Es autora de varios libros, incluyendo Octavio Paz y Estéticos del siglo XX, editorial 3C3, Santa Comba, España, y en el campo de feminismos transnacionales, Sacred Iconografías in Chicana Cultural Production, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2013. National Borderland in Women Global Network, The Making of Cultural Resistencia, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2011. Su libro reciente se titula Mujeres espiritistas en Puerto Rico y hacer 1880-1990 para 920 para ese periodo, y va a ser entrevistada por nuestro presidente. A ti, Clara, te damos la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Te dejamos, John, en el uso de la palabra. Muchas gracias, Yolanda. Un saludo fraterno para todos los amigos que ahora nos acompañan y los que posteriormente lo harán después que la grabación sea expuesta al público. Bien, como lo ha asomado Yolanda, hoy tenemos una actividad francamente especial y todos nosotros estamos altamente complacidos por la calidad intelectual, académica, espiritual de la persona que hoy nos va a acompañar, siendo yo apenas el conductor de la entrevista, pero ella es la persona que va a exponer. Y además, por el motivo tan importante de la presentación de un libro que para nosotros los espíritas, no solamente los boricuas,
sino para los espíritas de habla castellana y posiblemente también en lengua portuguesa que entienden muy bien el castellano. Es un acontecimiento importante. El libro a que me refiero es, aquí lo muestro por primera vez ahora, Mujeres Espiritistas en Puerto Rico. Un estudio sobre 40 años en particular, desde 1880 a 1920. De modo que por todos esos motivos estamos de fiesta hoy. Y el epicentro de este banquete especial es, como ya lo ha señalado Yolanda en su presentación en Spanglish, la doctora Clara Román Odio. Así que yo lo primero que hago, sin entrar todavía en materia, es ofrecerle esta palabra de bienvenida a Clara y decirle que estamos muy a gusto con esta posibilidad de escucharla sobre su trabajo, en este caso escrito, y sobre su pensamiento en general. Clara, bienvenida. Gracias, John. Me honran inmensamente, tanto tú como Yolanda, por esta oportunidad tan hermosa de compartir un trabajo que me ha conmovido mucho, me ha transformado, y poder compartirlos en este grupo, en este foro de personas tan especiales que son los espiritistas, me honra. Así que gracias por esta invitación tan preciosa. Estupendo, Clara. Pues vamos a entrar en materia. Yo me permito introducir el asunto a tu libro con este comentario. Me precio de ser conocedor de la historia del espiritismo en general y de la historia del espiritismo en Puerto Rico, país que he visitado en numerosas ocasiones y donde he disfrutado de la amistad del pueblo y de los espiritistas, algunos ya ahora en el mundo espiritual y muchos otros todavía felizmente con nosotros. Y eso me permite hacer este comentario de entrada. El libro de Clara, del cual vamos a conversar bastante hoy y escuchando a la autora, es un aporte importante desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista espírita. Y tiene el mérito de haber colocado para los lectores contemporáneos, tiene el gran mérito de ofrecernos una perspectiva casi inédita, en tanto en cuanto se focaliza en el estudio de la contribución de las mujeres espiritistas de Puerto Rico en esas décadas. Digo porque normalmente, a la luz del conocimiento de la historia del espiritismo en Puerto Rico, que hay libros sobre ello, el de Teresita Yáñez, el de Néstor Rodríguez Escudero y el de autoras contemporáneas, por cierto, como Carmen Romeo y otras más, siempre supimos mucho del espiritismo en Puerto Rico por los hombres, los grandes líderes espiritistas, desde Matienzo Cintrón, Corchado, Emeterio Bacón, Vicente Heigel, Negrón Flores, López Cepero, tantos más, hasta Jorge Quevedo o Juan Inés Saliva. Y este es un aporte extraordinario porque nos permite comprender la contribución de las mujeres espiritistas. Entonces, Clara, para llevar un cierto orden conforme a tu libro, me gustaría en primer lugar preguntarte, ¿qué te animó a buscar esta beta fundamental, la de las mujeres espiritistas? ¿Cuál fue, qué te impulsó a presentarnos su papel y su contribución? Bueno, comienzo diciéndote que aquí hay una experiencia personal, hay un interés personal y hay un interés académico, ambos. Y voy a comentarte un poco sobre el primer contacto que tuve con el espiritismo, utilizando uno de los métodos que yo uso, que es la historia oral. Te voy a contar sobre cómo yo me entré en este campo. Bueno,
para empezar, nací en Puerto Rico, en una familia que, aunque pertenecía a la iglesia presbiteriana de San Sebastián, estaba muy al tanto, conocía muy de cerca la experiencia espírita en su función social y comunitaria. Mi abuela paterna, la señora Clara Cardona Cardona, fue una líder espiritista en el barrio de Oaxaca de San Sebastián. Ahí se hizo una obra preciosa de sanación, curación espiritual, moral y hasta física por sobre 40 años. Yo era la más niña, la más chica de 5 hijos. Así que en los años en que mi abuela tuvo ese centro, yo era pequeña. Ella empezó mucho antes de que yo naciera. Y bueno, en casa de mi abuelo materno, es interesante también porque se oraba en la Biblia, se hacían las oraciones católicas del Ave María, del Viernes Santo, y sin embargo, toda la semana los padres de familia, mi abuelo y mi abuela, se sentaban con los hijos alrededor de la mesa a leer el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Me enteré cuando hice las historias orales que esto era una práctica común en Puerto Rico por varias razones. En los campos puertorriqueños no habían en ese entonces iglesias de ningún tipo. Tampoco había transportación pública para ir a la iglesia del centro del pueblo, donde se ofrecía la misa en latín. Así que los padres de familia se reunían una vez por semana a conversar a leer y a discutir literalmente el libro del Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Se utilizaba entonces el libro para instruir a los niños acerca de los valores morales de Jesús de Nazaret. Entonces, esa es una parte de la historia. La otra parte es que yo recuerdo los domingos en la tarde, a media tarde, mi familia y los hijos de mi abuela la visitaban. Íbamos a su casa, ella tuvo 8 hijos y adoptó 6, así que éramos un montón de primos. Yo de nuevo era de las más pequeñas, pero lo que yo presencié ahí y observé fueron cosas curiosas para mí desde el punto de vista de niña. Abuela a veces, estaba como siempre, jovial, alegre, se conversaba muy a menudo sobre, la típica conversación sobre las condiciones, las noticias últimas en la política del país, era un tema frecuente. Otras veces, cuando alguien tenía que consultar algo con abuela, había un cambio en su persona, ella hablaba con una seriedad, con una autoridad realmente distinta. Estas consultas se hacían usualmente en privado, pero yo presencié algunas de ellas. Entonces yo de niña noté que había un cambio radical en ella cuando ella estaba en su situación normal o cuando estaba en una función mediúnica, de mediunidad. Recuerdo también haber visitado, no siempre, pero de niña visité en algunas ocasiones el centro de mi abuela. Ahí había una mesa grande donde se sentaban los médiums. Y ahí, habían 10, 15 personas que venían todos los domingos. Ahí se hacían meditaciones inicialmente. Se leían las oraciones de la colección espiritista, de oraciones espiritistas de Allan Kardec. Se hacían trabajos de desobsesión. La reunión duraba cerca de 3 horas o algo así. Era una situación, parecía un trabajo agotador. Cuando yo lo presencié, abuela terminaba y tenía que irse a reposar porque era bastante agotador. Ahora, yo entraba en un momento, en el 2018, también te tengo que contar algo, y es que, que de adulta yo conocí a mi abuela. Ella participó en mis actividades de graduación, de
esos pasajes de iniciación. Ella siempre estuvo presente, ¿verdad? Pero la conocí mejor después que desencarnó. Eso es una cosa interesante porque una vez ella desencarnó fue que yo entré en unos sueños. Yo soñaba con ella con bastante frecuencia. Te puedo contar uno que fue muy interesante porque lo conecto con esta experiencia de escribir este libro. Y fue en el 2013, un sueño bastante reciente. Yo soñé que yo estaba en una situación que mi suegra, que también se llamaba Clara, costarricense, desencarnó de una manera repentina y mi esposo en diciembre del 2013, mi esposo y yo pasamos por unos meses de profunda tristeza. Yo crecí en el conocimiento espírita hasta cierto punto, entonces lo único que me angustiaba realmente era no saber cómo ella se sentía. Mi suegra Clara le temía a la muerte. Entonces yo tenía esa preocupación muy grande, ya no podía más resistir la preocupación y en una meditación dije, bueno, ya necesito a alguien que me consuele porque esto no me está estorbando, no puedo. Y soñé con mi abuela Clara. Soñé que caminaba por las calles de San Sebastián, ella iba caminando a una velocidad demasiado rápido, yo iba tratando de alcanzarla detrás y caminamos y mientras caminábamos ella me daba una serie de instrucciones, recuerdo su gesto, ella tenía como 50 años en ese momento y ella me daba una serie de instrucciones, yo no entendí nada de lo que me dijo, nada, no recuerdo una sola palabra. Al final de la cuadra se detuvo y me dijo, ¿quieres ver mi casa? Y yo le contesté, sí. Y cruzamos la calle y había un edificio que hoy en día es la biblioteca municipal. Y era un edificio largo, lleno de puertas. Entramos por una puerta, lo que había dentro era una habitación humildísima, como era ella, una mujer muy humilde, en carácter, muy humilde, en una camita muy pequeña, una cruz muy simple, y ella se sentó en la cama y dijo, esta es mi casa. Cuando yo la miré, me di cuenta que al lado de ella estaba la sombra de doña Clara, mi suegra. Y en ese momento la reconocí de inmediato, no me preguntes por qué, pero sabía que era ella, y dije, ay, está con la maestra, gracias a Dios, no está sola. Entonces, esa fue una experiencia reciente, así que cuando llegó mi año de sabático, me preparaba para ese año de sabático, decidí que exploraría el tema. Nunca lo había explorado a nivel académico. Entonces, fue una cosa bien curiosa porque inicialmente lo que encontré fue muy poco, fotocopias de obras primarias y las encontré por un distinguido y querido colega, el historiador puertorriqueño Gerardo Hernández Aponte. Él y yo hablamos por teléfono antes de yo llegar y el día antes de yo llegar todo cerró. La colección puertorriqueña todo había cerrado porque había una crisis nacional, no había nada activo y yo llamé a Gerardo, ¿cómo está? Todo está en sitio, vamos a vernos. Y él me contestó, Clara, está todo cerrado. Casi me muero, pero decidí que iba a proceder porque todas las historias orales estaban ya fijadas, entonces me lancé con un estudiante a Puerto Rico y Gerardo me llevó una caja de sus fotocopias, que es lo que te dan en la colección, con fotocopias de las obras primarias. Yo quería, como especialista en literatura y estudios culturales, quería leer las obras primarias porque se han hecho estudios históricos, pero esas obras no se habían leído de una manera crítica y académica y sistemática, y eso era lo que yo quería hacer. Entonces, tenía la experiencia, yo quería regresar al tema de la espiritualidad y las mujeres que había hecho en este libro de iconografías sagradas de la Virgen de Guadalupe en la obra literaria y visual de las chicanas. También conocía muy a fondo
las agendas políticas de los feminismos transnacionales, porque había trabajado en un volumen que es ese de Transnational Borderlands, feminismos transnacionales a nivel global. Me pregunté hasta qué punto estas mujeres espiritistas entroncaban con las agendas políticas y sociales del país en las últimas 3 décadas del siglo XIX, y entonces formulé un proyecto de investigación que documenta y analiza estas obras primarias y que digitaliza esas obras. Ahí hice una exhibición digital que tiene cerca de 3.000 páginas digitalizadas. Lo que descubrí fue que estas pioneras del espiritismo se sirvieron de manera extraordinaria en la transición colonial para transformar esta sociedad puertorriqueña, que era una sociedad todavía enfrascada en unos prejuicios de género reales. Muy bien, pues nos has dado una explicación estupenda de la que en síntesis nos quedamos con esta idea. La motivación para el libro tiene que ver con una etapa inicial de tu vinculación desde muy niña con el espiritismo y en el contexto del barrio de Oaxaca, allí en San Sebastián, y luego tu interés académico como historiadora y como cultora de la literatura hispanohablante. Bien, Clara, muy bueno que hayas citado a Gerardo, un gran amigo también. Comparto contigo su amistad, hemos hablado muchas veces y tuvo la gentileza de enviarme su libro a España, que es una obra formidable, la historia del espiritismo en Puerto Rico hasta cierto momento del siglo XX, y está pendiente con él una entrevista de este tipo para una actividad del CIMA. Bien, Clara, una pregunta entrando ya en tu libro. Tú colocas, como buena académica, colocas un marco teórico histórico para el libro, vinculado al contexto del Puerto Rico en el cual se insertaron esas mujeres. ¿Tú podrías, en forma relativamente breve, decirnos algo sobre ese, que tú lo dices en el libro? Ese fue el Puerto Rico de ciertas condiciones que tú señalas en el libro de vida del pueblo puertorriqueño, y luego lo que significó la transición para entrar ya en el siglo XX bajo el dominio de los Estados Unidos, cambiando la antigua relación colonial con España. ¿Podrías decirnos un resumen sobre ese contexto histórico en el cual tú sitúas el libro? Sí, bueno, como explica nuestro afamado historiador Fernando Picó, en las últimas 3 décadas del siglo XIX el puertorriqueño vivía en una sociedad esclavista y represiva, en la que la independencia y la abolición de la esclavitud eran sinónimos de radicalismo político. En cuanto a la economía, el café, el azúcar, el tabaco dominaban la producción en ese momento agraria, y como resultado, bueno, la salud pública sufría unas consecuencias terribles. La malaria, la biliaria, el paludismo habían crecido por el impacto de los canales de riego en la costa. Los cafetales húmedos de la montaña propiciaban la anemia, la tuberculosis. Esto crea una turbulencia en el país. El levantamiento revolucionario que se conoce como el Grito de Lares en 1868. Según Picó, ahí estaban representados todos los intereses de los sectores del país. Para los esclavos era la abolición, para los jornaleros era el fin de las libretas, para los agricultores eliminar los abusos de los comerciantes peninsulares, para los profesionales tener algo que hacer, un papel que jugar en la dirección del país, en la administración del país. El sufragio, por supuesto, era accesible solo a los varones contribuyentes.
Y bueno, la educación mejoró un poquitito en cuanto a las niñas, 1880, estamos hablando, que lo que le ofrecía, sin embargo, a las niñas era, a las niñas mayores eran oportunidades muy, muy, muy limitadas de desarrollo intelectual, las artes domésticas, la costura, un poco algunas maestras, etcétera. Hay un trabajo de Fátima Barceló Miller que es fabuloso. Ella habla de la instrucción de la mujer a finales de esas décadas y también desde el siglo XIX, desde el principio. Hay otro de Matías Rodríguez que habla de la educación de las niñas capitalinas en San Juan. Y lo que se resume de esto es que no, bueno, a principios del siglo XIX solo un manojo de niñas capitalinas recibían lectura, educación cristiana, ¿verdad? Doctrina cristiana y escritura. No es hasta mediados de siglo, 1856, que el gobierno publicó un decreto para que se abrieran unas casas, en casas de las mujeres que sabían leer y escribir, un poco de educación para las niñas. En 1897, para situarnos en el tiempo, el Colegio de las Madres del Sagrado Corazón tenía una escasa matrícula de 120 alumnas, entonces la educación era casi inexistente. En el 1880, los krausistas habían penetrado en la isla, el gobierno colonial y algunos intelectuales promovían esta educación, pero para los krausistas la mujer debía educarse con 3 objetivos principalmente. 1, promoverlas como ayudantes del esposo en su función pública. 2, para hacerlas buenas educadoras de los hijos, desarrollando sus capacidades a fin de convertirlos en buenos ciudadanos, a los hijos varones. 3, para influir en la sociedad por medio de las buenas costumbres. Se entendía que el temperamento de la mujer era mejor, transmisora de valores, para contrastar un poco el temperamento masculino. Entonces, las mujeres, para los krausistas, hay que educarlas, pero no en la elaboración de valores. Los valores estaban establecidos, estas eran las costumbres, las tradiciones, y las mujeres tenían que seguirla. Entonces, una educación de género muy desigual. La transición colonial, pues, vamos a decir de 1890 a 1910 por ahí o 20, tuvo consecuencias significativas y profundas en la transformación de la sociedad puertorriqueña. Entre ellas se incluye, por ejemplo, el surgimiento de sindicatos y de nuevos actores sociales, la emergencia de ideologías librepensadoras que competían con lo establecido por el gobierno español, entre ellas el espiritismo, por supuesto. Yamila Assise señala que en esta transición colonial de 1898 al 20 trajo una transformación en la economía puertorriqueña. El capitalismo se impuso como la norma, como el modo de producción dominante. Esto facilitó el ingreso de la mujer en la producción de tabaco. Casi todo el despalillado de tabaco lo hacían las mujeres, y cambió los patrones de producción y también de explotación. La mujer ocupó el mismo lugar que los obreros y sufrían de las mismas consecuencias. Entonces es curiosa esta transición. Ocurre en un momento en que la mayoría del pueblo puertorriqueño estaba desnutrido, sin servicios básicos, sin derechos civiles realmente, ni oportunidades reales de progreso. En América Latina culminaban las guerras de la independencia, y aquí se cantaba el canto de la libertad en América y en Europa. Los Estados Unidos emergía en ese momento como el pueblo libertador. Claro que la expectativa de libertad y desarrollo
En Puerto Rico no se cumplió. Pasamos de una colonia a otra. Entonces, ese es el resumen más o menos Claro. que podría darte. Muy bien, muy bien. Vale la pena decirle a los amigos que nos escuchan ahora y luego lo harán que conozcan un poco, acudiendo a los libros o a los diccionarios o a Internet, sobre lo que significó el krausismo en Europa, en España muy particularmente, y luego en colonias españolas en América o en países ya independientes de España. El krausismo favoreció muchísimo el impulso del liberalismo, del libre pensamiento, y al fin y al cabo estuvo asociado a la masonería y también al espiritismo. En España tuvimos escritores espiritistas que abogaron abiertamente por el krausismo. Pues es un tema que tocaremos en otra oportunidad, pero muy importante que Clara señala que en Puerto Rico tuvo una influencia interesante entre la gente culta, los pensadores puertorriqueños. Clara, un comentario breve, si es posible, antes de entrar en las mujeres, sobre esto. Evidentemente, en esa transición, el espiritismo, también la masonería, la teosofía y otros movimientos librepensadores, incluso, por supuesto, el anarquismo, el socialismo desde la perspectiva política. Pero el espiritismo, que nos interesa ahora tocar contigo por tu libro, el espiritismo tuvo una presencia importante desde los pueblos más pequeños hasta las ciudades. Hubo una herencia desde España para el espiritismo boricua. Y la pregunta en concreto es, ¿en qué medida, en tu opinión, fue importante la presencia del espiritismo en aquel Puerto Rico esclavista? ¿En qué medida las ideas espiritistas frente al fanatismo, particularmente la Iglesia Católica, frente a la esclavitud, en qué medida el espiritismo influyó en la conciencia social puertorriqueña? Esa es una pregunta bien compleja y bien interesante y que hay que desmenuzar un poco. Es una excelente pregunta, primordialmente porque, por supuesto, que tuvo una influencia enorme de liberación, y eso se ve sobre todo en el caso de las más oprimidas, de las mujeres. Y lo que pasa es que es interesante porque lo que pasa es que los seres humanos sufrimos muy a menudo de una enorme ceguera. Todos tenemos esos puntos que no nos dejan ver más allá. Y el espiritismo, pues sí, es una filosofía moral que afirma la igualdad de géneros, la justicia social, la responsabilidad personal, en la transformación de la conciencia humana. Esos son unos principios radicales y revolucionarios, pero yo te diría que cuando yo miro algunos de lo que hicieron los espiritistas masculinos, pienso que sufrían de una cierta ceguera real de género. Con mucho respeto lo digo, porque mantenían a la mujer en su lugar. Y ese lugar es inferior ante la ley y ante la religión y la ideología en general. Voy a darte un ejemplo de una de las figuras más importantes del espiritismo puertorriqueño, que es Rosendo Matienzo Cintrón. Y lo voy a contrastar con otro masculino para después hablar de las mujeres, si te parece. Claro. Matienzo Cintrón es uno de nuestros más afamados y comprometidos espiritistas puertorriqueños, y en 1913 él publica en un rotativo espiritista que se llamaba El Buen Sentido un elogio a la labor que realizaron 8 o 10 mujeres espiritistas, incluyendo a Agustina Gufén. Y a todas ellas las califica, y yo tomé nota de esto, lo voy a leer para no confiar en la memoria. Apóstoles, ellas son para Matienzo Cintrón, apóstoles desinteresados y abnegados del espiritismo, a quien les inspiraba el buen deseo de hacer e ilustrar a los incrédulos.
a los incrédulos del espiritismo. Entonces, hay que notar aquí que a pesar de tratarse de un supuesto elogio, Matías Cintrón caracteriza el trabajo de las mujeres como número 1 desinteresados y como segundo abnegado y como tercero inspirado. Aquí la proyección que él nos ofrece de las mujeres es una mujer pasiva, es una mujer que mantiene el sistema de valores establecido por una cultura patriarcal. Reafirma en ese momento y de esa manera el prejuicio de género que caracterizaba a la mujer como casi infantil, con todo y que la elogia, está utilizando unos calificativos que la mantienen en ese marco de referencia. Eugenio María de Hostos, que me enteré recientemente, muy recientemente, por un especialista de Hostos, Ángel Villarini Jusino, que aparentemente Eugenio María de Hostos, que es uno de nuestros grandes pensadores, no solamente puertorriqueños, sino que muy influyente, de los filósofos más influyentes, quizás considerado de los 100 más influyentes en nuestra cultura, era mucho más de avanzada. Entonces no digo que todos los espiritistas masculinos tenían esa ceguedad de género. Quiero leer algo que escribió Hostos en un libro bien chiquitito que me moría por conseguir y que conseguí en la librería mágica, que se llama La educación científica de la mujer. Y lo estaba leyendo esta semana recientemente y dice María de Hostos, muy diferente a Matienzo Cintrón: la mujer, como mujer, antes que amada, antes que esposa, antes que madre, antes que encanto de nuestros días, es un ser racional que tiene razón para ejercitarla y educarla y conocer la realidad que le rodea. Impedir conocer esa realidad es impedirle vivir de su razón, es matar una parte de su vida. Eso es un planteamiento de emancipación de género real, ¿ya? Y yo digo que hay espiritistas que lo fueron, porque Allan Kardec y su pareja pues tenían una relación bien interesante de equidad. Hostos y su pareja parece que también. Así que no es que todos los masculinos sean para nada que se mantuviesen, por lo menos los de entonces, dentro de una perspectiva de género muy tradicional. Hubo unos que se salieron de ahí. Entonces el espiritismo contribuyó enormemente a esta liberación. Sin duda. Claro que debemos siempre comprender los contextos históricos y a veces examinar el lenguaje utilizado a comienzos del siglo XX con los lenguajes y con la cultura y los desarrollos del siglo XXI, quizás hacerlo en forma aritmética no nos permitiría comprender los contextos. Pero comparto contigo, Clara, y todos los espiritistas somos analíticos y críticos, que muchas veces autores espíritas brillantes en unos campos no siempre lo han sido en otros, y particularmente no siempre en el aspecto personal y familiar, porque es parte de la condición humana. Claro que sí. Claro. Lo que sí es importante reivindicar a la luz, tú lo has dicho, a la luz del espiritismo, es que no era poca cosa en aquella sociedad donde la Iglesia Católica tenía determinados conceptos y dogmas establecidos, no era poca cosa el concepto espiritista de que el espíritu no tiene sexo y por lo tanto hombres y mujeres somos espíritus en evolución y que los hombres ahora hemos sido mujeres antes y lo volveremos a hacer. No era poca cosa, no era poca cosa. No, claro. Pero que sí. La diferencia está, por ejemplo, que las mujeres se centran en problemas que las afectan a ellas. Se centran y trabajan conceptualmente. Problemas como la falta de equidad en el espacio doméstico,
qué se hace en el espacio doméstico y cómo hay que manejar ese espacio. Problemas como las malas costumbres, las malas costumbres que perjudican enormemente a la mujer. El problema de la interseccionalidad es bien interesante, cómo la opresión ocurre en el género diferente dependiendo de la clase y la raza. Ese es un término que lo acuña Crenshaw en 1989, pero ese problema lo está manejando directamente Luisa Capetillo y Agustina Guffain. De quienes vamos a hablar ahora. Y vamos a dejar sentado, Clara y amigos todos, que para nosotros los espíritas, todos los pensadores en la historia de la humanidad que han contribuido con el progreso, cualquiera sea su creencia, su filosofía, su orientación, si han contribuido con el progreso, merecen para nosotros los espíritas reconocimiento, y para nosotros, quienes conocemos la cultura puertorriqueña, el nombre de Hostos, de Betances y de tantas grandes figuras, es francamente muy importante recordarlos. Son espíritus avanzadísimos. Avanzadísimos. Sin duda. Sean o no, hayan sido o no espiritistas. Claro que sí. Clara, en tu libro básicamente encuentro que hay dos sectores gruesos. Uno, quizás el nuclear, el central. Tú has destacado y has estudiado a 8 mujeres espiritistas de ese periodo. Y luego, y a mí me ha parecido magnífico, has querido colocar en otro grupo a lo que has llamado, creo, las mujeres espiritistas contemporáneas, queriendo decir con ello que le brindas un reconocimiento, luego las nombrarás a mujeres que afortunadamente dirigen instituciones, centros, sociedades, como AMEPA, por ejemplo, y otras más de las cuales hablaremos luego. Entonces, comenzando con ese grupo de 8 mujeres, hoy nos vas a ilustrar, para quienes no han tenido oportunidad de leer el libro y quienes no lo conocen, nos vas a ilustrar sobre lo fundamental de cada una de ellas. Obviamente, apenas serán resúmenes porque si no, el tiempo no nos daría. Pero siguiendo el orden de tu libro, hablas de Josefa Martínez Torres, bien conocida como la cieguecita de la cantera. Medium y pensadora espiritista. ¿Qué nos dices de Josefa Martínez Torres? Ella es fascinante, es fascinante. Yo disfruté muchísimo escribiendo el capítulo y leyendo su literatura. Es fascinante por varias razones, pero empiezo diciendo que nació en 1862-1863, todavía no se sabe exactamente. Estableció su obra colecciones decisivas con el espiritismo local e internacional. Estas conexiones van de Puerto Rico a la Sociedad Constancia de Argentina, a la revista en Barcelona La Luz del Porvenir, a la Biblioteca del Congreso en los Estados Unidos, al Ateneo puertorriqueño. Viene de una familia humilde, no hay educación formal ahí. Lo interesante es que desde la infancia es ciega de un ojo, a los 8 años queda ciega del segundo ojo, a los 10 queda huérfana, es una medium auditiva y se destacó por la publicación de Dictados de Ultratumba. Cuando tenía 18 años se publica. Ella escribió solo por 2 años consecutivamente, a pesar de que estaba muy enferma. Publica su colección de novelitas y artículos de recreo, publicada en 1880, que se considera la primera novela publicada por una mujer en la isla. Dictado mediúmnico, Clara. Dictado mediúmnico, Sí. Entonces, su literatura es bien interesante, el debate que esto plantea, ¿eh? Entre cómo leemos esta obra y qué descartamos de esa lectura y qué no. Eso es un debate que yo manejo en ese capítulo que escribo sobre Josefa, y por eso la importancia de leer la obra primaria, de entender qué es lo que están escribiendo estas mujeres. Ahora, ella en esta literatura, en estos cuentos, ¿no?, que ella escribe, ella ilustra
los principios fundamentales del espiritismo, como la persistencia, supervivencia del espíritu, la reencarnación y por supuesto las consecuencias morales de nuestros actos, y lo hace en un escaso periodo de 2 años. Vale la pena leer esta literatura. La pueden acceder gratis desde mi exhibición, porque todo eso está digitalizado. Entonces ella es extraordinaria porque cruza unas fronteras enormes, a pesar de que murió a los 19 años. La segunda pionera, fascinante, Francisca Suárez González. Suárez Ahora, González. Clara, perdona que te ataje un segundo. Dígame. Un segundo nada más. Es que sobre la cieguecita, la cantera, tú haces algunos comentarios que luego extiendes también a Francisca Suárez y a otros. Pero por eso yo te atajaba diciendo obra mediúnica. Es mediúnica, sí. Es que me gustaría que agregues un pequeño comentario para lo que para ti es importante, el contraste entre su formación cultural relativamente modesta y sin embargo la calidad de lo que escribe mediúnicamente, que supera la formación del medium o de la medium. Es una literatura extraordinaria. La economía narrativa, yo estudio literatura y analizo literatura, y en el libro analizo el componente literario, cómo se construyen los textos y por qué son efectivos, cuál es la retórica narrativa que opera aquí. Esas son las preguntas que yo me hago. Es una literatura fina y extraordinariamente bien tejida. Eso no lo puede hacer una persona, a menos que sea un dictado mediúnico. Entonces, la calidad es extraordinaria. Estupendo. Es interesante que yo me tengo que hacer... otra cosa interesante es que ella escribe, o sea, dicta lo que escucha y después lo comenta. Entonces hay una diferencia de voz entre lo que se lee acá y lo que se comenta acá. Eso es bien interesante, ¿verdad? Ok, entonces lo otro es, cuando pasamos, por ejemplo, a Francisca Suárez, esa es todavía más interesante, porque también escribe Dictados de Ultratumba. ¿Puedo pasar a Francisca Suárez para contarte el cuento? Claro. Bueno, claro que... ella es bien interesante, es una escritora que... espiritista anticlerical, que perteneció a la primera promoción de escritoras espiritistas, donde está Guffain, Simplicia Armstrong de Rameau, y ella es un grupo de mujeres relativamente educadas, activas en el estudio y también en la práctica espírita, en la mediunidad. No todas son mediums. Francisca es, Agustina es, Simplicia Armstrong no, Lola tampoco. Entonces hay una diferencia en las que son mediums y las que no. Suárez era ciega también, pero recibió, según ella misma explica en una carta que le envió a Francisco de Eto, recibió esa educación inicial de su madre, que profesaba la profesión de obstetricia. Es una medium semimecánica, significando, bueno, que es semiconsciente, ¿verdad? Y sus dictados de ultratumba se dan a conocer por toda la geografía insular y también española. Hay un conocido dictado de ella, que es el que analizo, que se titula Un monasterio por dentro, dictado de ultratumba por el espíritu de María del Pilar. Esta es una figura histórica que en 1571 su padre, el marqués de Santa Cruz, la interna en un monasterio, y María del Pilar cuenta los horrores que ocurren dentro del monasterio. Entonces, lo que se hace aquí, esta obra se publica en el 1885, lo que se hace es una cosa fabulosa. No solamente se critica ferozmente la iglesia, el Estado, el poder patriarcal, el abuso contra la mujer, sino también ese conflicto pasa a la ultratumba, pasa al lado del más allá, y se habla de lo que le sucede a los espíritus una vez desencarnan, en los periodos de turbación, como una serie de eventos muy interesantes. A mí me encantó Francisca, es una mujer de una voz bien fuerte,
Me encantó porque pude distinguir rápidamente el lenguaje de María del Pilar y el lenguaje de Francisca Suárez en sus debates periodísticos. Ella, su actividad periodística es muy relevante, extensa, porque recoge un momento bien importante de la separación de la Iglesia y del Estado en la isla. Ella escribe una refutación al vicario capitular, que era la figura número 1 eclesiástica en la isla, explicándole, hasta cierto punto lo ningunea, explicándole por qué los cementerios no son propiedad de los católicos nada más, no, aquí hay otros derechos y hay una capacidad extraordinaria, una voz extraordinaria. En el caso del monasterio hay un lenguaje que pertenece al entorno cultural, social del 1570 en España. Esa diferencia de voz es fascinante. Francisca Suárez básicamente demuestra, tiene otro libro que es muy interesante, que es una respuesta a un doctor educado en Barcelona que se burla de los espiritistas, y ella utiliza un tono muy fino y muy extraordinario para demostrar la misoginia de este doctor. Demuestra que la mujer puertorriqueña se sirvió de esta transición colonial para expresar una voz fuerte y fundamentada que se basa en la razón y en el espiritismo libre pensador. Escribe un contradiscurso que desafía a la Iglesia y el Estado y que promete transformar la sociedad puertorriqueña por las soluciones que propone en la casa, en la Iglesia y en el Estado. Estupendo. Sin duda que todas ellas y las que ahora vas a comentar estaban ya dentro de la visión del laicismo, la necesidad del Estado laico en la época española y luego, por supuesto, ya en la época en el siglo XX, el dominio de los Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar de Simplicia Armstrong de Ramus. Es fascinante, y el concepto de laico es bien importante en este punto cuando hablamos, porque las otras eran, bueno, Francisca era anticlerical, Josefa Martínez Torres no, ella sencillamente era una niña que recibía dictado. Simplicia Armstrong es bien interesante, fue una ilustrada escritora de Ponce, activista, espiritista, hija de un inglés protestante que falleció cuando la niña tenía 5 años, de una madre católica que murió cuando la niña tenía 13 y ella se quedó a cargo de un hermano de 9 años. No era medium, Simplicia. Extraordinaria porque le dedicó la vida a la emancipación de la mujer puertorriqueña, a pesar de que sufrió una enfermedad toda la vida, fiebre tifoidea, para la cual no habían antibióticos, no se habían descubierto, y ella falleció joven, muy, muy enferma. Simplicia es bien importante porque ella trabaja literalmente el problema de género, repensó los roles de la mujer y el hombre en la sociedad, en el espacio doméstico, y adoptó lo que yo llamaría una espiritualidad espírita, que le permitió abordar la experiencia del oprimido con un profundo sentido de caridad y bondad. Esa espiritualidad espírita la reconcilia con Dios, con el universo, con el otro. Ella dice que el espiritismo le despertó un sentimiento religioso que para ella era desconocido. Entonces entramos en una parte extraordinariamente bella de lo que es, sí, laico, sí, no iglesia, pero sí una espiritualidad profunda que la dirige a ella y que nos da unos instrumentos importantes. Le ofrece a la mujer puertorriqueña los instrumentos del estudio, el trabajo y la espiritualidad espírita para independizarse de una sociedad que la descarta. Ella tiene varios capítulos en su libro Ramo de Azucenas, que se publicó en 1908, donde discute las costumbres atrasadas del país, ¿ya? De la clase alta, baja, de todas las clases. Ella
plantea que el cambio cultural que tiene que ocurrir para levantar una sociedad verdaderamente equitativa solo lo puede mediar un proceso de transformación de conciencia. En su caso se lo da el espiritismo. Por eso mismo pone el asunto de la emancipación en las manos de la mujer. Cierto. Ahora nos toca hablar de una mujer que fue muy conocida en América por su publicación, por su revista, que se leía mucho, y por su libro y por su trabajo, Agustina Guffain de Doitó. Una de las líderes más espiritistas más influyentes y más conocidas de la época, desafió dos problemas claves en Puerto Rico. El aislamiento de la mujer. Las mujeres no se conocían, estaban la de clase baja allá, la de clase alta acá. Ella viene de una clase burguesa, una clase de hacendados, y el problema del aislamiento y la falta de educación femenina creó redes indispensables de asociación que permitieron que las mujeres se conocieran entre sí y que de ese conocimiento, de esa interacción, son muy amigas estas mujeres. Se acuerpan unas a las otras. El Iris de Paz, publicado en 1900-1912, fue un foro indispensable para las mujeres y para los espiritistas en general. De ese encuentro entre mujeres donde se publicaban cuentos hasta novelas, aspiraciones de las mujeres, todo eso está ahí en esa revista. Nace una conciencia libre pensadora solidaria femenina. El esfuerzo del Iris de Paz, que ella fundó y financió inicialmente, promocionó algo importantísimo que fue la emergencia de una cultura popular que enfrentó la cultura letrada del Estado y la Iglesia. El resultado es que las mujeres participaron en foros públicos, conectaron lo personal con lo colectivo, se ocuparon del derecho como un asunto, del derecho a la mujer, un asunto central, certero, y de aquí pues nace, para mí, de su activismo, nace una conciencia femenina muy fuerte. En el 1907 publica Efluvios del Alma, es un libro exquisito, colección de artículos y pensamientos. Este libro representa el desajuste moral y social de una sociedad clasista, fanática, religiosa, sexista, que reduce a la mujer rica a un papel performativo. La mujer no tiene iniciativa propia, no se le da. Eso lo alimenta la iglesia y la alta burguesía. También descubre a la mujer pobre, desesperada, que no sabe, que no tiene a dónde ir, y hace algo bien importante, que es ofrecerle dignidad en su representación narrativa. El libro le confiere al espiritismo una importante función, que es diagnosticar y atenuar los males sociales. Entonces, yo creo que de aquí emergió esa conciencia femenina y ella se convirtió, la mujer, en un agente de cambio a través de este activismo y también en un puente entre la ciudad letrada y el pueblo, por el énfasis en el autodidactismo que esta revista promueve. También fue una de las primordiales responsables de instituir en 1903 la Federación de los Espiritistas Puertorriqueños. Exactamente. Conviene decir ahora, Clara, que todas estas mujeres que has mencionado, poniendo énfasis particular en Agustina, conviene decir que tuvieron una relación muy estrecha, muy directa con Amalia Domingo Soler en España. Cuando yo leía el Iris de Paz, que tengo buena parte de mi biblioteca, pensaba en La Luz del Porvenir, en la publicación de Amalia en España, y tuvieron relación, y hay números de La Luz del Porvenir en que Amalia republicaba artículos de estas escritoras puertorriqueñas y tuvieron una correspondencia donde brillaba la amistad y la identidad de criterios y de propósitos. Es así. La relación con Amalia
que es la influencia de Amalia en América fue muy importante, y en el caso de Puerto Rico, sin duda. Bueno, el hecho de que Amalia tuviese esa revista donde publicaban mujeres, eso es un paso enorme. Amalia, de hecho, es una de las primeras que ofrece testimonio de quién era Josefa Martínez Torres. O sea, ya la conocía bastante bien. Lo otro que te iba a decir es que Simplicia Armstrong de Ramu le dedica el libro Ramo de Azucenas a Amalia Domingo Soler. También llama a su hija adoptiva Amalia. De tanto que exacto. El título Ramo de Azucenas, de alguna manera, tiene que ver con el título de Ramos de Violetas en la obra de Amalia, obviamente. Exactamente. Clara, nos toca hablar de una de las hermanas Baldoni, todas espiritistas, pero principalmente Lola Baldoni Pérez. Bueno, Agustina era medium, ¿verdad? Y esa mediunidad le permitió entrar de una manera magnífica al centro de actividad, porque, bueno, era una medium, ¿verdad? Buena. Lola Baldoni, es bien interesante, no era medium, su hermana Juana sí era, pero Lola te cuento de su vida, fue nieta de un oficial francés que huyendo de una terrible matanza en la República Dominicana se refugia, se establece en Puerto Rico a finales del siglo XVIII. Lola fue la segunda hija de un matrimonio, de una familia libre pensadora, antiespañola, que profesaba el espiritismo. Las 5 hermanas Baldoni eran espiritistas, ninguna se casó, y no me sorprende porque eran bastante radicales las señoritas Baldoni. El libro de Sandra Enrique Saider, El espiritismo mutuado, es fabuloso, a mí me sirvió sobremanera. Lola perteneció al primer feminismo puertorriqueño que luchó por el derecho de la mujer y la educación, a la educación y al sufragio. Se destacó como escritora, me interesó muchísimo su obra, y como abolicionista de la pena de muerte. Fue muy conocida en Puerto Rico y en España porque publicaba en las 2 revistas, La Luz del Porvenir y El Iris de Paz. Y en su libro Impresiones, publicado en 1894, salen a relucir los prejuicios de género que impedían el desarrollo intelectual y moral de la mujer. Ella analiza básicamente las narrativas maestras, dominantes, esas narrativas que circulan a nivel inconsciente en la sociedad y que salen a relucir casi sin darnos cuenta. Eso es un término bastante específico. Y ella analiza estas narrativas dominantes de la cultura de su tiempo y las desmonta. Algo muy interesante que me pasó a mí cuando yo leí el libro y el prólogo es que este señor puertorriqueño, Mato Bernier, escribe el prólogo para el libro y la compara con una Violeta delicada, y por supuesto Baldoni era una mujer muy guapa y tenía más de un poeta enamorado, etc. No sé si Marcos Bernier estaba, bueno, enamorado de Baldoni, pero no se enteró de lo que hizo Baldoni en el libro, escribió todo un prólogo y no se enteró de la ironía y los trabajos tan meticulosos y tan bien hechos que hizo Baldoni en su libro. Ella escribió, me parece a mí, con un estilo muy sofisticado, era una gran escritora, para despertar a la mujer de su tiempo, de la fantasía que le servía la sociedad, el Estado y la Iglesia. Es una de las escritoras más sofisticadas. También escribió para las mujeres de los tiempos venideros como yo, porque a mí me encantó leerla, y como otras mujeres contemporáneas. Muy bien. Ahora, Clara, vamos a hablar de alguien, una infante terrible, Luisa Capetilla Perón, espiritista, anarquista y dirigente sindical. Exactamente. Luisa Capetillo Perón es una de las figuras más conocidas. Escribe a principios del siglo XX. Ella, como tú dices, es escritora, espiritista, sindicalista, líder obrera internacional.
defensora del sufragio universal, es una de las figuras políticas más conocidas y más destacadas de la primera década del siglo XX. Se conoce mucho mejor, se ha leído su obra. Yo trabajo solamente una en el libro. Ella postuló una premisa no conformista de la mujer y del obrero, que se nutrió del anarquismo y del espiritismo. Fue una líder de la Federación Libre de Trabajadores, escribió para periódicos y revistas de la clase obrera. Un dato interesante, Capetillo, es que ella fue lectora, trabajó como lectora en las fábricas de despalillado y manufactura de tabaco, y ella leía en voz alta la prensa anarquista, literatura, ensayos filosóficos, literatura y noticias de interés para los obreros locales e internacionales, y esto le confiere a su obra una oralidad, una retórica oral que es muy efectiva. Su libro, tengo que leer el título porque es buenísimo y tiene significado. Mi opinión sobre las libertades, los derechos, los deberes de la mujer como compañera, madre y ser independiente en el hogar, en la familia y en el gobierno. El título es bien importante porque aquí se ve la expansión que ella hace de la subjetividad femenina. La mujer es mucho más de lo que ustedes están hablando. Vamos a hablar de lo que es la mujer y se lo voy a poner en el título a ver si lo comprenden. Ella publicó esta obra en 1911, fue reimpresa en el 13 y se considera uno de los tratados feministas más tempranos en América Latina y el Caribe, y un importante ejemplo de escritura obrera, feminista, espiritista. Yo diría que, mi opinión, este libro, aquí la crítica del capitalismo y de género se dan la mano, anarquismo y espiritismo dialogan para hacer un desmascaramiento efectivo del poder. Sí, has tocado, hablando de Luisa, aunque solo de pasada y no podemos desarrollarlo más ahora, dos conceptos muy importantes. Uno, en el cual las nuevas generaciones espiritistas no conocen mucho, las relaciones históricas entre espiritismo y anarquismo. Hay una buena cantidad de obras francesas, españolas y latinoamericanas sobre los vínculos que llevaron a una concepción materialista y atea como el anarquismo, y una concepción espiritualista y deísta como el espiritismo, sin embargo entenderse sobre todo en la búsqueda de la libertad y frente al autoritarismo del poder que los modelos, por ejemplo, marxistas proponían, ¿no? Y el otro tema importantísimo, sobre el cual, quién sabe si algún día, Clara, te podemos invitar para una conferencia también, porque es un tema bellísimo de Puerto Rico y de las Antillas. Cómo entraron libros, así como anarquistas y socialistas, también espiritistas a esos países, a través de las dobladoras de tabaco, en las plantaciones de tabaco, cuando fueron contratadas para leer. Norma Ferrer, en su libro sobre Luisa, dice claramente, Luisa les leía a aquellos obreros y obreras, les leía Víctor Hugo, les leía Proudhon y les leía Allan Kardec, lo cual es un fenómeno sumamente interesante. Bueno, ahora, Clara, nos toca hablar de alguien, la única de esas mujeres que yo conocí personalmente cuando era muy mayor, la primera presidenta de CEPA, nuestra muy querida Guillermina Massanet de Fermaín. Bueno, doña Guillermina desempeñó una función esencial en la propagación del espiritismo en la segunda parte del siglo XX, porque la señora duró casi 100 años. Sí. Entonces ella vio todo ese siglo y fue una líder extraordinaria. Fue la primera mujer elegida presidenta en la Confederación Espiritista Panamericana, CEPA. Fungió como presidenta del 57 al 60. Dirigió un centro importante espiritista, el Demeterio Bacon en Santurce. Viajó por toda la isla llevando conferencias sobre la doctrina. Representó a Puerto Rico en un sinnúmero de congresos espiritistas en diversos países del mundo. En el 72, en el Congreso Espírita CEPA,
celebrado en México, fue elegida presidenta honoraria. Así que imagínate el nivel de respeto que existía por ella. Ella fue la cofundadora de una importantísima organización, AMEPA, la Asociación de Mujeres Espiritistas Puertorriqueñas en Acción, que se fundó en 1977, lleva 44 años, continúa extraordinariamente activa con su actual presidenta Nidia Lozada, una espírita extraordinaria y una líder extraordinaria. Y yo le hice una entrevista a Nidia que está en la exhibición digital, que es muy, muy buena. La vida de Guillermina ejemplifica hasta qué punto el espiritismo emancipó a la mujer puertorriqueña. Entonces es una figura importantísima para el siglo XX. Sin duda, sin duda. Y ahora, como no podía faltar, una evocación familiar de tu propia abuela, Sí. colocada Bueno, como la octava de esas grandes mujeres, Clara Cardona Cardona. así es. Clara Cardona Cardona, ella es mi favorita porque efectivamente es mi abuela, y ella, bueno, fue espiritista, medium, medicinante o consultativa, comerciante, asambleísta municipal por 12 años, la única chica entre amigos de 1944 a 1956. Ella creció en una extensa familia católica, que vivía de la agricultura, su madre de las Islas Canarias, su padre un agricultor de la isla. La mediunidad se manifestó en su vida a los 15 años, muy temprano, empezó a hacer trabajo espírita en su casa. Cuando ya no cabían en su casa, tuvieron que abrir un centro en el mismo barrio de Oaxaca. Venían a buscarla de todas partes de la isla para resolver todo tipo de problemas, pero los testigos que yo a quienes entrevisté aseguran que su gran obra fue curar enfermos. Por su servicio a la comunidad en 1990, el gobierno municipal la declaró mujer ilustre. Así que esa es mi abuela. Muy homenaje, muy merecido, más allá de la emocionalidad, pero muy merecido. Muy Gracias. merecido. Clara, antes de hablar de mujeres contemporáneas, que es la otra gran parte del libro, o por lo menos la otra gran referencia, me gustaría apenas apuntar, y tú lo sabes mejor que yo, que hay otras mujeres espiritistas que obviamente no están acá por razones de tiempo, de trabajo, de espacio, pero hay otras. Yo en una conversación privada contigo te mencionaba a una que yo considero que merece estar allí, doña Petrica Mercado. En Humacao hay incluso una escuela pública que lleva su nombre. Y así como Petrica Mercado hay otras. Yo te animaría, quién sabe si el tiempo y las posibilidades en tu enorme trabajo intelectual y académico, quién sabe si te permiten en otro libro o ampliado incluirlas algunas más. Es una gran idea. En este momento tengo que terminar lo que empecé, Claro, que es claro. ya. Claro. Pero claro. Bueno, ahí queda la invitación. Bueno, Clara, estas mujeres contemporáneas que me gustaría que tú las mencionaras o individualmente y un análisis en bloque, sin duda tú estarías de acuerdo en que han sido dignas herederas de esa tradición de luchadoras y pensadoras, escritoras, medium, espiritistas. Yo me permito decir que siempre he tenido una gran amistad con Nereida Beltrán, cuyos padres sus padres y su hermana Norma también fueron muy, muy de mi cercanía afectiva, y por supuesto Nidia Lozada, ahora al frente de AMEPA. Danos una idea de estas mujeres contemporáneas que mantienen esa luz, esa fuerza del espiritismo en Puerto Rico a través de su presencia y su labor. Bueno, nos servimos de la historia oral. Yo he trabajado con proyectos con
humanidades públicas, proyectos donde se recoge la historia directamente de la comunidad y se le devuelve a la comunidad mediante una exposición o una presentación para que ellos se vean. Por ejemplo, hice recientemente una que se llama Stories of Knox County, que es el county, la provincia donde estoy, y esa colección de historias orales se convirtió en un drama que se llevó al tablado y la comunidad se vio a sí misma y pudo reflexionar sobre ella misma a través de esa experiencia. Hice otra que se llama Latinos in Rural America, que fue una colección de historias orales también porque los latinos ocupan unas posiciones interesantes en los Estados Unidos, ¿verdad? O son invisibles o son hipervisibles. Entonces, para hacer un recuento histórico y una cosa, normalizar esa identidad, yo hice todavía está viajando, la vamos a presentar en marzo, esa exhibición, el Smithsonian quiso una parte de ella. Entonces, nos servimos de la historia oral porque la historia oral ofrece una puerta de acceso a las alianzas personales que están ausentes en el registro histórico. También la historia es una fuente de nuevos conocimientos, de perspectivas interpretativas que no están usualmente en la historia oficial. Documentan la mentalidad del pueblo, las estrategias empleadas en circunstancias difíciles, en cambios de dinámicas del poder. En este caso, las entrevistadas desarrollan historias muy personales, muy profundas, que cuentan lo que el documento oficial no contó. El proceso inicial de historia y de colección de historias orales nos llevó a mí, a mi colaboradora por toda la isla. Entrevisté a 10 mujeres, a espiritistas contemporáneas, todas estudian y practican el espiritismo. También entrevisté a la doctora Sandra Enrique Siders, aunque ella no es espiritista, es una historiadora que rescata la vida de espiritistas como las hermanas Baldoni y su bisabuela, Brígida Álvarez Rodríguez. Entonces, en cuanto a las espiritistas, todas estudian y practican el espiritismo. 4 de ellas presiden centros u organizaciones espíritas. Continúan el legado de las pioneras en cierto sentido, porque, por ejemplo, se reúnen 1 o 2 veces por semana en sus respectivos centros a estudiar la doctrina, a meditar, a hacer trabajo de desobsesión, a dialogar con los espíritus que se acercan, hacen trabajo de beneficencia social para ayudar a los más necesitados, la caridad donde sea necesaria, se involucran en la política del país, igual que las pioneras, por ejemplo, en una más o menos protesta por la eutanasia ante la Cámara Legislativa, están en contra de la pena de muerte, promueven y participan en conferencias nacionales e internacionales, las que están móviles, publican todavía en revistas o dirigen revistas de interpretación y promoción espírita. Acordémonos de Enfoque Espírita, que es el órgano de AMEPA. Muchas de ellas practican la moral que modela Jesús de Nazaret. ¿Cómo han adaptado el espiritismo a las circunstancias actuales? Bueno, las necesidades son diferentes. La mujer puertorriqueña se ha emancipado, tiene derecho al voto, a la educación. Hay hospitales, hay centros de envejecientes. Existe en Puerto Rico una extensa clase media, así que por supuesto los problemas, sin embargo, son diferentes. Está el problema de la adicción a drogas, que es muy fuerte. El abuso doméstico sigue siendo un problema mundial muy fuerte. Las enfermedades mentales que siempre han existido, los problemas de disfuncionalidad social, alienación, hoy en día están en su pico. El problema de la destrucción ambiental, todavía el problema de género y de aquellos que no se suscriben a las orientaciones sexuales dominantes. Así que definitivamente
hacen un legado enorme y lo adaptan al contexto actual. La primera que entrevisté fue Ana Troche, jefa presidenta del Centro Amor al Bien, una entrevista fabulosa que está en la exhibición. Ella habla de su experiencia de desdoblamiento, tiene unos conocimientos que son enormes. De hecho, yo consulté con Ana a cada paso, cada vez que escribía algo, le decía, Ana, por favor lee esto. Yo creo que ya se leyó todas las páginas, así que ella es responsable, no solo yo. Habla de la experiencia del desdoblamiento, del periodo de turbación del espíritu. Además, su entrevista revela lo que sucede típicamente en un centro espírita. Ya hablé de Sandra Enrique Siders. Nélida González Lebrón es una periodista, poeta, escritora. Yo enseñé su libro de Lo fugaz e intangible en el último curso que enseñé de cuento corto, que son cuentos espíritas, y mis estudiantes casi se mueren de la impresión. Ella habla en su entrevista sobre la experiencia de desdoblamiento de niña y de adulta, habla sobre la historia de su abuela, la bailarina. Eso está registrado en este libro de cuentos. Vanessa González Pérez hizo una entrevista. Ella es la presidenta del Instituto Cultura Espírita Cándido Cote Cepero, o lo era en el momento en que le entrevisté. Es una historia conmovedora, que quizás la más conmovedora que escuché. Narra los eventos en torno al desarrollo de sus facultades mediunímicas, que fue un proceso dificilísimo que desafió tanto su cuerpo como su capacidad de trabajo. Además, trata el tema de la reencarnación con respecto a sus dos hijos de una manera extraordinaria. Esa entrevista es fabulosa. A Nidia Lozada la entrevisté, una entrevista fabulosa que habla de los orígenes de AMEPA, el trabajo de la organización fuera y dentro del centro. Ella me presentó básicamente a Guillermina Massanet, escribió una biografía para la exhibición fabulosa. Luz Nereida también la entrevisté, y ella aborda los temas de los mediums y sus confirmaciones, una visión futura del espiritismo, y demuestra cómo el espiritismo como filosofía moral ha impactado a familias enteras de generación en generación. Aida Cardona Vélez es mi mamá, y ella era la secretaria oficial de mi abuela cuando iba porque la venían a buscar. No había transportación, pero se la llevaban por toda la isla. Mi madre tomaba las recetas. Ella tiene 86 años, una entrevista muy cándida porque habla cómo ella conoció el espiritismo de niña. Tiene 87 años en este momento. Aborda el tema de la muerte de una manera íntima y cómo el espiritismo fue una filosofía que todavía la sostiene. Lidia Román Cardona, la hija de Clara Cardona, me dio la historia completa de cómo desarrolló facultades mediunímicas. Nidia Cardona Fuentes habló, ella es importantísima porque habla de las condiciones de vida del puertorriqueño en ese entonces, visitó el centro de abuela desde su comienzo, y ella es la que habla de cómo se utilizaba el libro de Allan Kardec. Y luego crucé las fronteras para entrevistar a Hilda Mirós, una de los bastiones de la radio hispana en los Estados Unidos, afamada actriz. Ella decía que los managers de toda su vida y de su carrera eran los espíritus. Habla de la relación filial con su madre, que era medium, y vemos cómo el espiritismo puertorriqueño se trabaja en casa, a la sombra de esta importante relación filial. Así que estas historias orales están en la exhibición, que, bueno, te pido que compartas el enlace. Claro. De las mujeres espiritistas puertorriqueñas, de las extraordinarias pioneras a las contemporáneas. Ese es el resumen de las contemporáneas. Estupendo, claro, y es un resumen maravilloso del libro en general. Gracias por la oportunidad. Yo estoy seguro
que quienes ahora han tenido el placer de escucharte, tanto por el contenido como por la manera tan grata con que lo expresas, eres una educadora nata y además transmites una gran espiritualidad, además de lo intelectual, y eso ha sido apreciado, estoy seguro, por todos y muchos otros que ahora no están y que ya han comprado tu libro y que lo están disfrutando. A propósito de eso, Clara, haznos un pequeño comentario. ¿Cómo las personas interesadas en adquirir el libro pueden hacerlo? Bien sea en las librerías en Puerto Rico o por Amazon en general. ¿Cómo es posible adquirir el libro? Mira, la producción de este libro pasó de una manera muy rápida, inesperada. Yo no iba a escribir ningún libro. Yo hice la exhibición digital, muchas gracias. Y ahí, según yo, aquello iba a pasar a todo el que quisiera leer. Las obras primarias y los análisis, punto. ¿Qué pasa? Que uno de los objetivos era devolverle a la comunidad. Se me hizo transparente y claro que en Puerto Rico no todo el mundo tiene computadora ni impresora, más aún las personas que participaron en las entrevistas en generaciones, no, en los 70, 80 años, no leen texto extendido en pantalla. Entonces, de alguna manera, aquel libro salió. Yo me dediqué a hacer un estudio introductorio nuevo y bueno, revisé algunos de los análisis a la luz de nuevos conocimientos que había adquirido y de ahí salió el libro. Entonces, en 5 semanas estaba hecho y distribuido. Algo interesante pasó y es que la recepción ha sido excepcional. En mi pueblo nada más, que es un pueblo provincial del oeste, San Sebastián, bueno, hicimos una reunioncita muy pequeña de 25 personas, todo el mundo sigue COVID protocols como se supone, así que ahí nadie se junta mucho, pero 900 personas han seguido el video, cerca de 900. Entonces, se distribuyó el libro en librerías, en la librería Laberinto, el Viejo San Juan, La Mágica en Río Piedras, hay en un sinnúmero de librerías, está available. Lo interesante es que yo lo mandé, ¿verdad? Todo el trabajo lo hicieron los puertorriqueños, yo mandé todo allá para que ellos hicieran el trabajo y recibieran los beneficios. Al otro día de haberlo recibido la librería Laberinto, me llamó el jefe de la librería y me dijo, oye, se vendió, yo le mandé una caja y se vendieron los 30 libros en 24 horas. Ellos mandan el libro a Estados Unidos y lo distribuyen en Puerto Rico. Me dijo, mándame 3 cajas más. Y yo tuve que empezar a correr porque yo estaba acá y no tenía nadie que mandara caja, gracias a una querida amiga. ¿Se consigue por Amazon? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Se va a conseguir porque pienso ponerlo en enero, febrero. No he tenido tiempo. Acabo de llegar de un tour y todavía estoy haciendo presentaciones. Así que... Bien. Y Clara, mucho me temo que no vas a poder escapar de la necesidad de una nueva edición más amplia, porque hay un público espiritista, primero en Puerto Rico y segundo en el resto de América y parte de Europa, que estará muy interesado en leerlo. Yo soy un privilegiado al tenerlo y haberlo leído, y con tu bella dedicatoria. Y creo que no vas a poder dejar de lado la necesidad de una nueva edición. Bueno. Te pido que le compartas a la comunidad mi email. En caso de que quieran algo, le comparten mi correo electrónico. Sí, Clara. Ahora, mira, en primer lugar, te garantizo que CIMA va a colocar y distribuir ampliamente en las redes espíritas, como tú lo pides, tu email, Gracias. de manera que se escriban directamente. En segundo lugar, que CIMA, a través también de las redes, lo va a publicitar para que estén en las posibilidades de adquirirlo. Y por otra parte, Clara, además de, yo ahora me retiro, agradecerte esta enorme posibilidad de entrevistarte para dar paso a Yolanda y a Yacira para las preguntas que las personas han hecho
si puedes estar un poco cansada porque tu exposición ha sido larga, pero eres una boricua luchadora y estoy seguro que habrá preguntas que podrás responder y completar la información. Claro que sí, con mucho gusto. Hasta aquí llega mi rol, de Gracias. modo que un placer inmenso y paso la palabra a nuestra querida Yolanda. Gracias. Yo tengo que aplaudir primero que nada porque... Vamos a aplaudir a Clara. Gracias. Porque de verdad que nos sentimos identificados con toda esa historia, con todo ese papel de esas mujeres y expresado y expuesto por ti, pues nos ha parecido maravilloso. Como dice John, creo que de aquí en adelante te toca otra edición y quién sabe si la segunda parte de este libro. Muchas gracias. Yacirita, te dejamos para las preguntas. Yo he estado chequeando aquí, no veo. Tienes puras felicitaciones. Puras felicitaciones, sí. Aquí no hay preguntas muy pocas, pero léele las felicitaciones entonces. Si nadie tiene alguna pregunta en particular. Vamos para allá. Un momentico. Qué raro que José no tiene ninguna pregunta. Ya te la hizo allá en Puerto Rico. Sí, un momentico. Aquí está Iván de Louro. Abrazo fraternal a todos desde San Juan, Puerto Rico, en especial a quienes hacen posible este enlace para las diferentes partes del planeta. Aún leyendo el interesante libro de Clara. María Calvo, muy buenas tardes. Saludos a todos. David Santa María. Saludos desde Barcelona. Un momentico para ver qué más. Muchas cosas aquí. Saludos de la Asociación Espírita Yolanda, se las podemos enviar a Clara ya organizadas. Sí, que son muchísimas. Muchas. Gracias. Si quieres dejarnos alguna reflexión final, Clara, te dejamos el derecho de palabra. Bueno, ha sido un honor, un gran honor estar en esta comunidad en la que participé calladita inicialmente por quizás año y medio, escuchando y nutriéndome de la sabiduría de estos expertos que pertenecen a esta organización de CIMA. Les quedo profundamente agradecidos por todo lo que me han aportado a mí. Estoy entusiasmadísima con el grupo de mujeres que se ha formado internacional. No he tenido mucho tiempo de participar todavía porque acabo de llegar y todavía estoy enredada en trabajos, pero me parece una iniciativa extraordinariamente positiva porque las mujeres vemos las cosas de cierta manera y tenemos unos problemas específicos, entonces es muy valioso que haya este grupo sin ningún interés de separarnos de los hombres para nada, pero sí de solidificar pensamiento. Entonces, nada, les agradezco con profundidad y con mucha humildad esta oportunidad que me han dado. Y bueno, seguimos en conversaciones vía correo electrónico o como WhatsApp o como gusten. Aquí surgió una pregunta a última hora de Ivonne de Lourdes. Te dice, Clara, ¿qué cambio ha tenido su vida al ir investigando la historia de las mujeres espíritas? Me dijeron que tenía tiempo o que no. Sí, tienes tiempo. El cambio ha sido inmenso. Ha sido una cosa bien interesante para mí. Porque yo creo que yo siempre he tenido ciertas facultades. Desde niña era una niña muy callada, muy observadora. He tenido sueños siempre. Creo que tengo facultades auditivas porque escucho frases. Cuando pregunto me contestan en otra voz que no es la mía y yo lo noto. Cuando es así, porque la respuesta me sorprende. Lo que pasa es que cuando yo empecé a investigar y empecé a leerlas, no a investigar,
Cuando empecé a leer la obra primaria de estas mujeres, ha surgido un desarrollo muy intenso, bastante intenso, de mis facultades, creo yo. ¿Por qué? Porque con cada una de ellas tuve unos sueños extraordinarios, momentos que me ocasionaron una sorpresa, ¿verdad? No sabía cómo manejarlas. Entonces, esto es una cosa, esto es un privilegio enorme que yo haya podido contribuir porque he recibido más unción espiritual, si se quiere llamar así, que nunca en mi vida. Recientemente me pasó algo con una pintura que hizo mi hermana, un portrait. Esto acaba de pasar hace 2 semanas que está en Puerto Rico, de cuando yo estaba en la universidad, y es de aquí para arriba el torso, y yo siempre lo veo porque mi abuela favorita no era Clara, era Carmen. Y hay un portrait de mi abuela al lado, grande, y yo siempre lo miro porque está en camino hacia el baño, en la casa de mi madre. Yo estaba visitándola y vi como una mancha en el ojo de esta pintura, y dije, ¿qué pasó? Y escuché, por ahí entra la luz. No supe qué pensar. Fui donde mi madre, le dije, mami, ¿pintaron en el cielo raso? No, hija, no, aquí nadie ha pintado. Llamé a mi hermana que pintó el cuadro y dije, oye, una cosa curiosa, hay una mancha blanca en el ojo de eso. Yo lo había visto en abril, y no entiendo, es posible que se haya descascarado, que la pintura, que esto, que lo otro. Bueno, no es posible porque ella me explicó toda la técnica. No, eso no es así. Ese mensaje era para ti, me dijo. Yo le conté lo que escuché. Y luego escuché una clase de José Arroyo de su escuela espírita esa tarde. Y en esa tarde se hablaba de la mensajes espíritas, uno de ellos, la aportación. Y yo pensé, ¿será esa mancha blanca una aportación? Y terminé la clase y me fui corriendo, la miré de cerca, ahí estaba, y le puse delicadamente el dedo al ojo y se desapareció la mancha. Por dicha le había sacado una foto porque lo puedo demostrar. Entonces es una cosa bien interesante. Por ahí entra la luz. Mi querida amiga Nélida me escribió un mensaje al respecto de eso porque todavía estoy desempacando qué significa esa luz. Tuve una serie de pruebas enormes durante este periodo. Me rompí 3 huesos, la mano dominante en el 2019, la izquierda, un pie y el otro pie en el mismo año. Sufrí de unos dolores de cabeza inexplicables que me duraban 3 días, 4, y yo me sentaba y trabajaba con el dolor de cabeza fijo. Mi esposo decía, pero descansa, quizás. Y yo, el dolor de cabeza no va a vencer esto. Yo trabajé durante todos los dolores de cabeza. Tuve unas infecciones recurrentes en los ojos, en un ojo particularmente se me cerraba completo, y el otro también a veces no, decían es inmunológico, se me quitó todo. Nunca entendí exactamente, pero sospecho que tenía que ver con el desarrollo de la fuerza de voluntad. De alguna manera, poco me detiene. Yo soy una persona fuerte, las claras somos así, pero nunca así de fuerte. No sé para dónde voy, no sé qué voy a hacer, no tengo mayores ambiciones, me acabo de retirar, este proyecto me dio una experiencia diferente de lo que significa el tiempo y la libertad, el libre albedrío y la responsabilidad personal. Y entonces yo voy a dejar que me guíen. Pero sí, ha habido un desarrollo intensísimo, diría yo, de facultades que
siempre tuve, pero que estaban estables ahí. Nunca, siempre se dice que eso hay que hacerlo en grupo. Yo vivo en los Estados Unidos, en Ohio, así que eso es un problema, pero me enteré en Amepa que hay una mujer de Amepa que se mudó para Ohio a media hora de mí y que es una mediunidad increíble y me pienso comunicar con ella para conversar. Pero sí, eso es una respuesta larga a una pregunta corta. Excelente, Clara. Excelente respuesta. Te han surgido preguntas que te las vamos a enviar con sus correos para que tú, en la medida de tus posibilidades, le des respuesta. Con mucho gusto. Agradecemos tu invitación, haber aceptado nuestra invitación. Eres permanentemente invitado. Gracias. Y bueno, le vamos a contar aquí para que las personas tengan la oportunidad de aplaudirte, de brindarte su afecto en cuanto a la exposición.